La comunicación activa es una de las cosas que siempre me ha preocupado para mantener vivo este canal y es por eso que siempre estoy atento a responder sus inquietudes, ya sea en la caja de comentarios como en nuestros canales hermanos, Instagram y Facebook. Y es ahí donde he mantenido una relación bastante interesante, sobre todo con algunos miembros bastante recurrentes. Este es el caso, por ejemplo, de Alexander Orellana, que siempre está preguntando, siempre está consultando y ha hecho, entre todas sus preguntas, una bastante interesante, una mención acerca de las cadenas o las correas de distribución. Y la voy a ligar a otra consulta de otro seguidor, Freddy Gómez, que ha estado muy inquieto en saber qué será mejor en cuanto a estos dos tipos de distribución, la correa o la cadena, ya que quiere basar en eso un poco la decisión a un vehículo a adquirir. Así que, ¿qué les parece si dilucidamos la duda de estos dos seguidores y, por qué no, la duda de muchos de ustedes? Si quieres conocer más, ya sabes qué tienes que hacer. Baja un cambio, acelera a fondo y acompáñame. Desde la invención del motor, una de sus funciones más importantes es la sincronía entre la carrera del pistón y la apertura y cierre de válvulas. Esta sincronía tiene que ser perfecta, puesto que si las válvulas no abren y cierran en el momento exacto de subida y bajada del pistón, no podría haber un buen llenado de cilindro, una buena compresión, una buena combustión y un buen vaciado del cilindro. Y esta sincronía del motor, a lo largo del tiempo, ha tenido diferentes participantes. Al comienzo las válvulas estaban en el block y esto generaba dos grandes inconvenientes. El primero de ellos es que el eje de levas, también en el block, era movido por un tren de engranes y esto producía mucho roce y mucho consumo de potencia. El segundo inconveniente era el tamaño limitado de las válvulas, puesto que al estar en el block al lado del pistón debían ser de un tamaño pequeño para no hacer que todo esto fuese muy grande. El primer gran cambio se produjo de pasar las válvulas desde el lado del cilindro, o sea los motores SV, Side Valve, hasta arriba del cilindro. Esto quiere decir los motores OHV u Overhead Valve. La distribución se empezó a controlar entonces por el mismo eje de cámones en el block con este tren de engranes, ya mejorando el tamaño de las válvulas, pero estas accionadas por unas varillas. Esto también traía muchos inconvenientes, puesto que estas varillas que tenían que estar conectando al eje de cámones con los balancines que abrían las válvulas arriba en la culata, también hacía mucho consumo de potencia, ya que había mucho roce ahora, no solo entre engranes, en el tren de movimiento cigüeñal eje de cámones, sino que entre los mismos cámones, la varilla y los balancines. Para resolver este segundo problema se decidió pasar el eje de cámones desde el block a la culata. Es ahí donde ya tenemos los motores OHC, ya sean Single OHC o Double OHC, los motores de un solo levas en culata o de doble levas en culata. El movimiento de este eje de cámones ya no era sincronizado por un tren de engranes, sino que hubo que buscar la manera de conectar al cigüeñal con este eje de cámones ahora tan distante puesto en la culata. Desde entonces, los ejes de levas y cigüeñal han estado distantes y hay que establecer un elemento que los conecte, que pueda distribuir el movimiento y sincronizarlo a la vez para que pueda haber esta sincronía de funcionamiento entre pistón y válvulas. Y tenemos dos opciones, la cadena y la correa. El principal elemento diferenciador que establece que se va a montar en un motor, si una cadena o una correa, es el torque que produce el motor, puesto que a mayor torque transmitido entre cigüeñal y levas hay que tener mayor resistencia, y creo que esa, dentro de los atributos, es la principal diferencia entre las cadenas y la correa, el torque resistido. Así que los motores que tienen un menor desempeño van a establecer como elemento distribuidor a una correa, y los que tienen más torque van a establecer lo mismo pero en una cadena. Si bien desde un comienzo la cadena fue el elemento que conectaba cigüeñal con levas para hacer esta distribución, la correa llegó para parchar un poco las dos grandes desventajas que presenta una cadena de distribución, y estas son las holguras que con el tiempo se van produciendo y sobre todo el ruido en su funcionamiento.
Si bien la cadena tiene un elemento tensor que con el tiempo va un poco cubriendo estos pequeños estiramientos que se producen en la cadena, este elemento tensor depende mucho del cuidado que se le da al motor, puesto que este elemento tensor activo o tensor proporcional se va fiando del funcionamiento del sistema de lubricación, puesto que estos tensores son hidráulicos. Y este tensor hidráulico, para poder hacer bien su trabajo, depende de lo bien que funcione el sistema hidráulico, del mantenimiento que hagamos a nuestro motor en cuanto al cambio de aceite y de usar el aceite correcto. Así que es un elemento que es fiable, pero en la medida que cumplamos con este mantenimiento preventivo. La correa de distribución, por su parte, tiene un funcionamiento mucho más silencioso. Este funcionamiento silencioso en parte se debe a los materiales en los cuales está fabricada, que son caucho con un alma de fibra de vidrio. Esto lo hace muy resistente, flexible y silenciosa, pero tiene como principal desventaja que hacer un material mucho menos resistente tiene una vida útil bastante más limitada que la cadena. Una cadena puede durar fácilmente los 250.000 kilómetros como mínimo, si es que no 500.000 o lisa y llanamente la vida útil del motor. En cambio, una correa de distribución tiene duraciones mucho más acotadas, siendo lo menor los 90.000 kilómetros y lo mayor unos 160 o 180.000 kilómetros, aunque no son muchos motores los que suelen llegar a esta duración, siendo la duración más alta en promedio alcanzada los 120.000 kilómetros. Para que podamos tener duraciones mucho más altas en las correas de distribución, el caucho del que están hechas tiene que ser de materiales mucho más específicos, como por ejemplo el HNBR, y las correas que compremos tienen que estar hechas de este material. Continental en ese sentido presenta una gran ventaja, puesto que transversalmente todas sus correas, y no solamente las líneas premium, presentan al HNBR como su material de fabricación. Es por esto que pueden soportar mucho mejor los torques producidos por motor y sobre todo las altas temperaturas. Y como ninguna de las dos ha querido dar su brazo a torcer, hoy en día las dos presentan nuevos diseños para ganar un poco de terreno. Por el lado de la cadena, sus materiales de fabricación son mucho mejores a los de antaño, esto ha disminuido su tamaño, su peso y su potencia consumida, y la insonorización que tienen hoy en día los motores, que es mucho más alta que los motores de antaño también, han hecho que el funcionamiento de la cadena sea mucho más silencioso. Es por eso que, por ejemplo, con el fenómeno del encogimiento de motores, hay muchos motores que han vuelto a la cadena como método de distribución, al ser más insonoras, resistentes y perder menos potencia en su funcionamiento. Por otra parte, las correas tampoco han querido perder terreno y han mejorado su performance, estableciendo en primera instancia mejores materiales de fabricación y en segunda instancia humedeciendo su funcionamiento. Porque sí, hoy en día motores se atreven a humedecer el funcionamiento de sus correas de distribución, como por ejemplo lo hacen los motores PSA PureTech o los motores de Ford EcoBoost, ambos trabajando con correas que están sumergidas en aceite. Obviamente que se ha tenido que modificar un poco el material de fabricación, añadiendo un recubrimiento de teflón para hacerlas resistentes al aceite por el cual ahora son bañadas, teniendo el beneficio de la lubricación y por ende la baja en la temperatura de funcionamiento, disminuyendo un poco el desgaste y haciéndolas más resistentes para motores encogidos como los dos ya antes mencionados, y ahora haciéndolas sí más fiables para resistir estos torques mucho más altos que tienen este tipo de motores. No hay que dejar de lado que ya está la implementación en algunos motores, como por ejemplo los Free Valve de Koenigsegg o como algunas implementaciones de Valeo de motores que no necesitan distribución, puesto que la apertura de válvulas se realiza con un control electroneumático o electrohidráulico. Todo esto para eliminar de una vez la potencia consumida por las distribuciones, sea por correa o cadena, y hacer una mayor precisión y variación en la apertura de válvulas dependiendo de las RPM de funcionamiento. Así que ya saben, distribuciones hay muchas, por cadena, por correa o simplemente por un control electroneumático o hidráulico. Lo importante a tener presente es que cada fabricante va a establecer cuál es la que más convenga a su motor e implementará este tipo de distribución para hacerlo mucho más
eficiente. Si te gustó este video, déjanos un buen me gusta, un comentario acá abajo en la caja, suscríbete con la campana de todas las notificaciones activada y lo más importante de todo, difunde este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Yo te estoy esperando la próxima semana.